Arco 5, capítulo 42. El nuevo héroe y el héroe de antes. Un silencio opresivo había caído sobre el refugio. Había un débil sonido ocasional de sollozos y alguien nerviosamente golpeando sus dedos en el suelo. Escuchando ese perturbador telón de fondo en esa quietud, la niña abrazó sus propias rodillas, sintiendo el frío de la pared contra su espalda. Era una pequeña niña con pelo dorado. Apoyando su barbilla en sus pequeñas y pálidas rótulas, la chica envolvió suavemente su brazo alrededor del pequeño bulto que tenía al lado. Apoyado en el hombro izquierdo de la niña, con la cabeza enterrada entre el pecho y las piernas, había un niño aún más joven que ella, el hermano menor de la niña. Había estado llorando vehementemente hasta ahora, pero, probablemente cansado de tanto sollozar, se había quedado dormido. Húmedos rastros de lágrimas aún cubrían sus mejillas y las esquinas de sus ojos estaban rojas de tanto llorar. La chica quiso acariciar suavemente su pelo, pero vaciló, temiendo que pudiera despertarlo. Si él puede dormir, entonces es mejor que siga durmiendo. Mientras escuchaba a su hermano menor roncar silenciosamente, ella esperaba que al menos pudiera encontrar algo de descanso entre sus sueños, porque fuera de ellos, la realidad podría ser demasiado dura para que su hermano pequeño pudiera soportarla. Aunque lo mismo se aplicaba a ella, que pensaba esto de él. Habían pasado varias horas desde el anuncio de que las torres de control de las grandes compuertas de agua de Pristella habían sido tomadas. Esa mañana, la niña estaba en la plaza de la ciudad con su hermano pequeño cuando escucharon la transmisión. No podía creer lo que oía cuando escuchó esas palabras, llenas de odio y malicia. Preocupada por sus padres mientras escuchaba ese inaceptable ultimátum, la niña tomó de la mano a su asustado hermanito y corrió al refugio con los adultos que la rodeaban. Si se produce una situación inesperada, diríjanse rápidamente hacia los refugios. Ese era el procedimiento de respuesta de emergencia que se transmitía desde el ayuntamiento cada mañana. La chica no recordaba haber prestado mucha atención a las transmisiones matinales aparte de las canciones de la diva. Sin embargo, esas palabras habían permanecido en el fondo de su mente de tal manera que las recordó inmediatamente cuando surgió la emergencia. Pero ni la niña ni los adultos que la rodeaban parecían tener idea de qué hacer una vez dentro del refugio. Culto de la bruja. Torres de control. Grandes compuertas de agua. Demandas. La vil y perforante voz de aquella mujer soltó un montón de insultos sobre las asustadas personas. Cada una de sus palabras trastornadas y sin sentido llenó la mente de la niña y de los adultos con temor. Atrapados en este oscuro refugio, no sabían nada de lo que pasaba afuera. Era natural que a medida que el tiempo pasaba, sin ninguna mejora a la vista, el pánico se apoderara de la gente. Primero, las voces de aliento mutuo se debilitaron, luego, gradualmente, la ansiedad y la frustración proliferó en ese silencio. Para cuando alguien lo notó, el descontento se había hecho evidente en las caras de todos los que les rodeaban, y el ambiente estaba infestado de descontento acumulado y de miradas hostiles. Una vez que esto comenzó, ya no había forma de detenerlo. Mirándose el uno al otro, gritándose el uno al otro. En el peor de los casos, la gente comenzaría a intercambiar golpes. Incluso en este refugio, esta atmósfera se avecinaba, lista para explotar al más mínimo toque. Diálogo chico. Ah. Sin embargo, el aire peligroso que amenazaba con derramar sangre fue destrozado por el llanto del hermano pequeño de la niña. Parecía ser que, incluso con el violento impulso que hervía dentro de ellos, los adultos aún mantenían la decencia suficiente para no volverse agresivos delante de un pequeño niño de pelo dorado que lloraba por ayuda. El sonido del llanto de un niño es poderoso, en cierto modo. Ella siempre había pensado que el llanto de su hermano pequeño era ruidoso. Pero, al darse cuenta de lo que acababa de lograr, la niña abrazó a su hermano por detrás y sollozó un poco. Solo con esto, se había evitado la violencia dentro del refugio. Pero todo el mundo sabía que era solo una calma temporal que descansaba sobre un equilibrio precario. La próxima vez, ciertamente no se trataría de algo que el llanto de un niño pudiera detener. Sabiendo esto, la gente del refugio, que debería estar unida por sus destinos compartidos, comenzó a mantener su distancia entre sí, no solo verbalmente, sino con sus miradas y sus respiraciones. Como si intentaran evitar ser influenciados por las conciencias de otras personas, se cerraron al mundo exterior. Nadie sabía lo que podría llamar la atención de alguien, incitar su ira y convertirse en la gota que derramó el vaso. Así que, ya fuera para ellos mismos o para todos los demás, contenían la respiración con caras rígidas mientras esperaban que el tiempo pasara. Algo cambiará si esperamos lo suficiente, era la efímera esperanza en la que decidieron creer. Diálogo chica. Ah. De repente, la chica levantó la cara con un pequeño gemido. Mientras anhelaba silenciosamente que algo nuevo ocurriera,
captó el sutil cambio en la atmósfera. Alentados por la misma reacción, las personas que la rodeaban también giraron la cabeza, quizás por primera vez en horas. Esto se debía a que todos los habitantes de esta ciudad sabían que el débil temblor en el aire era una indicación de que habría una transmisión. En ese mundo silencioso, casi pareció como si alguien hubiera suspirado de cerca. Ese precursor de la emisión provocó una sensación de repulsión visceral en todo el cuerpo de ella. El cambio que esperaban debería haber sido algo positivo. Pero una transmisión solo traía consigo la malicia del culto de la bruja. ¿Qué clase de demanda imposible impondría esa voz chillona a continuación? Pero aquí, la pesimista predicción de la chica fue traicionada. Diálogo transmisión. Así que... ¿Pueden oírme todos bien? Prueba de micrófono, 1 2, 1 2. En vez de eso, la voz que escuchó fue la de un joven que sonaba algo confundido. A diferencia de cualquier otra emisión anterior, la voz del joven carecía de confianza. No era la carismática voz del hombre que se había acostumbrado a escuchar cada mañana mientras crecía, sino una voz joven que nunca había oído antes. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Los adultos de los alrededores también intercambiaron miradas de duda, inseguros de lo que estaba pasando. Tales sentimientos no llegarían a la persona que estaba detrás del aparato de transmisión. Sin embargo, después de hacer algunas comprobaciones más para asegurarse de que la emisión se realizaba, el joven se aclaró la garganta. Diálogo transmisión. Parece que pueden oírme, eso es un gran alivio. Así que, en primer lugar, perdón por estar haciendo una emisión tan inesperada. Probablemente los asusté. Considerando las circunstancias, la mayoría de ustedes deben estar ansiosos por saber lo que voy a decir. Pero no se preocupen. Esto no es una transmisión hecha por el culto de la bruja. Por favor, sepan eso primero. Diálogo transmisión. ¿No es el culto de la bruja? Aparentemente no acostumbrado a hablar a través del aparato, el volumen de la voz del joven fluctuaba de fuerte a bajo. Pero, como los oyentes estaban tan abrumados por lo que dijo, nadie se molestó en comentarlo. Mirando hacia arriba, hacia la dirección desde donde aparentemente provenía la voz, las expresiones sombrías de los rostros de la gente comenzaron a cambiar. Fue la sensación de haber visto un primer rayo de esperanza. Alguien murmuró en voz baja. Diálogo transmisión. Entonces, eso significa ¿que estamos salvados? Esas palabras abarcaban las esperanzas de todos los que estaban dentro del refugio. ¿Es eso, no? Si alguien que no era del culto de la bruja estaba hablando a través del dispositivo de transmisión, eso solo podía significar que se había recuperado el ayuntamiento. Si alguien logró sacar al culto de la bruja del ayuntamiento, entonces tal vez los cultistas en las torres de control y en toda la ciudad también. Diálogo transmisión. Los cultistas de la bruja han sido todos expulsados. Diálogo transmisión. Lo siguiente es que tengo que disculparme por darles esperanzas a todos, porque la amenaza del culto de la bruja aún no ha desaparecido. Pudimos retomar el ayuntamiento, pero ellos siguen escondidos en las torres de control. Las demandas de esos tipos y el peligro de que la ciudad se hunda bajo el agua siguen en juego. Por favor, entiendan eso también. Sin embargo, aquella fugaz esperanza no fue aplastada sino por nadie más que el mismo joven detrás del aparato de transmisión. Era casi como si el joven hubiera leído las mentes de todos los que estaban en el refugio. Pero, ¿no era demasiado cruel extinguir sus efímeras esperanzas de esta manera? Una persona que, sin darse cuenta, se había puesto de pie con expectativas en sus ojos, se sentó de nuevo. Nadie podía culpar a ese alguien por sentirse desanimado, luego de haber escuchado que su esperanza de ser rescatado de sus temores estaba equivocada. En lugar de ello, la feroz ira que sentían todos fue dirigida hacia el joven que hacía la transmisión. Diálogo transmisión. Lo siento. Sin embargo, el joven aparentemente había previsto que la ira de la multitud caería sobre él. Diálogo transmisión. ¿Dónde están escuchando esta emisión ahora mismo? Tal vez están en uno de los refugios. Seguramente también hay algunos que no lograron escapar a uno de ellos. Todos deben estar muy preocupados, ¿verdad? Puedo entender lo que es tener miedo y querer acurrucarse en una esquina. Y supongo que todos están pensando, ¿quién es este tipo cualquiera que juega con las esperanzas de todos en un momento como este? Diálogo transmisión. Soy solo un don nadie. Como todos los demás, estoy siendo forzado por las vueltas del destino, aplastado por estas irrazonables circunstancias y tan asustado que mis piernas no pueden dejar de temblar. Esa clase de tipo soy. Incluso la tarea de hacer esta transmisión, solo la acepté después de hacer un gran alboroto. Y sigo pensando que esta carga es demasiado grande para mí.
Honestamente, hay otros que están más calificados para hablar con ustedes de esta manera. Estoy seguro de que los hay. La voz del joven temblaba, como si hablara directamente desde los aterrorizados y encogidos corazones de la gente. Y luego, lo que siguió fueron simplemente los pensamientos honestos de un joven que dudaba de su propio valor. La actitud de los oyentes había ido más allá de la sorpresa y la decepción, hasta que lo único que quedaba era la incertidumbre. En este momento, cuando lo que todos anhelaban era la esperanza, porque pusieron a este joven frente al aparato de transmisión. Incluso el propio joven dijo que había personas más calificadas. Entonces, ¿por qué lo enviaron a él? Diálogo transmisión. Pero aquí estoy, hablando con ustedes. Mucha gente más importante que yo me dijo que debería hacerlo. Que no sería completamente inútil. Pero, ¿pueden escuchar cómo tiemblo? Hablar delante de la gente no es mi fuerte. Se me dan fatal las palabras, y no tengo el carisma para guiar a nadie. Soy débil, indefenso, e incluso aquí, en una posición tan importante, no puedo evitar querer huir. El tono de su voz iba cayendo gradualmente, como si arrastrara el corazón de los oyentes al abismo. Esa débil y vacilante voz sonaba como si crujiese a través de un pecho encogido por la ansiedad, solo para quedar enredado en su estómago. Si el joven detrás de esa voz estuviera al alcance de su mano, a la chica le habría gustado poder taparle la boca para callarlo. Diálogo chico. Hermana mayor. Antes de que se diera cuenta, su hermano había despertado. Al escuchar esa llamada, la niña abrazó a su hermano pequeño a la altura de sus oídos, como si intentase evitar que la voz de ese cobarde se colara y le infectara con su cobardía. Pero, como precio por proteger a su hermano pequeño, esa voz continuó golpeando los tímpanos de la niña, atrayéndola hacia su debilidad. Y así, la voz del joven continuó. Diálogo transmisión. No sé lo que puedo hacer, lo que de verdad me gustaría es poder taparme los oídos, agachar la cabeza, esconderme en un rincón yo solo y esperar a que otra persona lo arregle todo por mí. Diálogo chica. No. Cerrando los ojos, la chica agitó la cabeza como si rechazara esa sensación de impotencia y desesperación. Lo sé, aunque no me lo recuerdes. Lo que el joven estaba diciendo era nada menos que los pensamientos internos de cada persona acobardada bajo la amenaza del culto de la bruja. Era la debilidad que carcomía el corazón de la chica. Era la cobardía arraigada en las profundidades de la mente de los adultos. Era el insoportable temor que atormentaba el alma de su hermano pequeño. Ciertamente, no podían hacer nada contra eso. Y tener que enfrentar esa dura realidad a pesar de esto. Diálogo transmisión. Pero como no puedo huir, lucharé. Simplemente, soy esa clase de tipo. Al decir esto, la voz del joven claramente estaba temblando. Diálogo chica. ¿Eh? Sin estar segura de si lo había escuchado mal, la chica abrió los ojos y miró a su alrededor. El dueño de la voz no estaba allí. Pero por todas partes, podía ver caras igual de asombradas que la suya. La voz se detuvo un momento, como si estuviera eligiendo las siguientes palabras. Y. Diálogo transmisión. Dejen que les pregunte de nuevo. A todos los que están escuchando esta voz, ¿dónde están ahora? ¿Lograron escapar a un refugio? ¿Están escondidos en sus casas? ¿Están temblando solos? ¿Están con alguien más? ¿Están junto a la persona más importante para ustedes? O, si solo están al lado de un rostro desconocido, es un rostro que han llegado a conocer en las últimas horas. Diálogo transmisión. Es una petición bastante arbitraria, y puede ser algo difícil de cumplir, pero por favor, no estén solos. Cuando las personas están solas, se les suelen ocurrir ideas bastante malas. Lo sé por experiencia. Confíen en mí. Así que, por favor, no estén solos. Quédense con alguien. Y. Inhalando, con solo una ligera vacilación. Diálogo transmisión. Y si pueden, miren el rostro de la persona que está a su lado. Haciendo caso de las palabras del joven, la mirada de la niña cayó lentamente en su brazo. Su hermano pequeño la miraba. Sus oscilantes e inciertos ojos esmeraldas se encontraron con los de ella. Diálogo transmisión. ¿De quién es la cara que miran ahora? ¿Es alguien importante para ustedes, o un extraño con quien han pasado las últimas horas? O tal vez sea un amigo. Sea quien sea, lo más probable es que se trate de una cara miserable. Un rostro que está a punto de llorar, un rostro que está en apuros, y me imagino que probablemente no esté sonriendo. No, debe haber alguien por ahí actuando como si no pasara nada, obligándose a sonreír para no preocupar a la gente que le rodea. Si lo hay, entonces es una persona increíble. Si alguien que les importa sonríe de esta manera, deberían estar orgullosos de ellos.
Pero ahora, sabiendo esto, comparen esa sonrisa con la sonrisa que conocen. La cara de su hermano estaba a punto de llorar. Era una cara arrugada, una cara que estaba a punto de estallar en lágrimas otra vez. Y, reflejado en los ojos de su hermano, el propio rostro de ella se veía vacío, como si hubiera perdido su expresión. Diálogo transmisión. ¿Esto es algo aceptable para ustedes? Diálogo chica. De ninguna manera. Una pequeña y delgada voz se deslizó a través de los labios de la chica. Era un sonido débil y entrecortado, imposible de escuchar incluso para ella misma. No obstante. Diálogo transmisión. Yo tampoco puedo aceptarlo. No voy a aceptarlo. La voz del joven resonó, como si hubiera escuchado su respuesta. Diálogo transmisión. También tengo gente a la que aprecio. Amigos a los que tengo mucho cariño. Y no puedo perdonar a quien haya puesto esa expresión de dolor y tristeza en los rostros de las personas a las que quiero. No quiero que sonrían a la fuerza. No me jodan. No soy idiota. Sé que la sonrisa de la chica que conozco debería ser mucho más adorable que eso, y lo proclamaré. Diálogo chico. Hermana mayor. Diálogo transmisión. No quiero seguir perdiendo. Sería demasiado patético rendirse aquí. Jamás lo permitiré. Ellos son los que están equivocados. Incluso si somos demasiado débiles para hacer lo correcto, para derribar a los que están equivocados, al menos deberíamos poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y cuando sabes que tienes razón, es imposible darte por vencido ante aquellos que están mal. Al menos yo, no tengo la intención de rendirme y doblegarme ante esos tipos. Diálogo chica. Fred. Al escuchar a su hermano pequeño llamándola débilmente, ella lo sostuvo suavemente y apretó su frente contra la de él. Un calor febril se transfirió entre ambos. Caliente, muy caliente, era el calor de la vida. No podía saber si era de su hermano menor o de ella misma, pero ciertamente, el calor estaba allí. Diálogo transmisión. Quiero huir, pero no puedo hacerlo. Quiero llorar, pero no puedo llorar. El enemigo es fuerte, pero no quiero perder. Y por eso, voy a luchar. Sé que soy débil y estúpido, pero, aún así, lucharé. Ellos son los que se equivocan. Se equivocan al hacer que la gente que me importa parezca estar a punto de llorar. Así que, hay que luchar. Yo lucharé. Y quiero que todos ustedes también luchen. Diálogo chica. Hook. Su respiración se cortó. Su garganta se cerró de repente, avergonzada de su propia debilidad. Ciertamente, fue porque la voz del joven había dejado de temblar y, en cambio, se había vuelto poderosa, como si señalara el camino a seguir. Ella entendió perfectamente los sentimientos del joven. Recibió el mensaje, dolorosa y claramente. En su corazón, la voluntad de la chica era igual a la del joven. Ella deseaba pelear. Deseaba poder hacer todo lo posible para expulsar a los matones que habían atacado su ciudad. Pero tanto ella como su hermano aún eran pequeños, jóvenes, y su alcance demasiado corto. Eran indefensos, ignorantes, débiles y cobardes, así que... Diálogo transmisión. No me malinterpreten. Les dije que lucharan, pero nunca dije que cogieran un palo y pelearan contra ellos. De hecho, por favor, eviten hacer algo tan imprudente. No quiero que vayan entre todos y derramen su propia sangre luchando contra el culto de la bruja. Cuando les digo que luchen, me refiero a que dejen de mirar hacia abajo. Diálogo niña. Que dejemos de mirar hacia abajo. Diálogo transmisión. Mirar a sus pies no va a cambiar nada. Su mirada no va a hacer un agujero en el suelo, y si lo hiciera, eso tampoco solucionaría nada. Así que, por favor, levanten sus caras y miren hacia el frente. Ella levantó la mirada. No a sus rodillas, ni al pelo rubio de su hermano, sino al refugio. Y allí, ella vio las caras de quienes la rodeaban también levantándose. Sus ojos se encontraron, abiertos de par en par como si estuvieran asombrados. Al igual que la niña, todos habían levantado inconscientemente sus rostros, obedeciendo la voz del joven. Diálogo transmisión. Si miran a su alrededor, seguramente verán los ojos de alguien más. Al igual que ustedes, ese alguien tiene miedo y quiere huir, pero, al igual que ustedes, también se trata de alguien que no quiere perder. Por un lado, está la persona que aprecian, por el otro, está la persona que miran, y, si también se cuentan a ustedes mismos, con solo eso, ya sumarían 3 personas en total. Y podrían ser incluso más, dependiendo de dónde se encuentren. Tal como dijo el joven, las miradas de las personas se cruzaron al levantar sus rostros. El brillo en sus ojos era complicado y, seguramente, los propios ojos de la chica debían verse igual.
Sin embargo, ahora parecía haber algo más que simples temblores de terror. Diálogo transmisión. Mientras puedan ver que no están solos, es suficiente. No están solos. Eso en sí mismo es poderoso, ¿no creen? No quiero ver expresiones de tristeza en los rostros de las personas que amo. Y no quiero que la gente que me mira ahora vea una expresión miserable en mis ojos. No soy el único que es tan vano, débil y terco, ¿verdad? Esa voz suplicante que les hablaba trataba de reunir el coraje del pueblo. Aún así, a oídos de la chica, el joven suplicaba ayuda, algo, cualquier cosa, a lo que pudiera aferrarse. Y entonces, se dio cuenta. Los sentimientos del joven nunca habían cambiado desde el momento en que comenzó esta transmisión. Mientras se lamentaba de su débil e insuficiente ser, no se dio por vencido. Se repetía a sí mismo que esa era su única arma, y le decía a todos los demás que ellos también eran iguales. Diálogo transmisión. Por favor, ayúdenme a creer esto. Puede que sea débil y que esté desesperado, pero no puedo rendirme todavía. No soy el único cobarde que odia rendirse, por favor, ayúdenme a creerlo. Era una voz cobarde. Una súplica cobarde. Era una voz que, cuando todos necesitaban ayuda, gritaba sin vergüenza más rápido y más fuerte que nadie. Por favor, ayúdenme. Diálogo transmisión. ¿Oh, soy el único? La voz perdió su confianza. O más bien, la voz del joven nunca tuvo confianza para empezar. Una sensación de agitación surgió. No te vayas. Cueste lo que cueste, ella quería gritarle que se quedara. Diálogo chica. No lo eres. Una voz débil, indiscernible como el grito de un mosquito, se derramó de su garganta. Pero esa voz no le llegaría. La respuesta tendría que ser más fuerte. Para responder a la voz de ese cobarde, asustado y solitario. Diálogo transmisión. ¿Quién cree, incluso ahora, que todavía podemos seguir luchando? ¿Soy el único? Diálogo niña. No lo eres. Abriendo la boca, la chica gritó a todo pulmón. Varias voces resonaron en todo el refugio. No solo la de la chica. Otras personas, que también habían levantado la mirada, también gritaron. Eran voces que se resistían al dolor, a la debilidad y al miedo. Si eso había sido lo que tenía planeado el joven desde el principio, entonces ellos cayeron completamente en su plan. Pero, incluso si así fuera, seguramente a nadie le importaba. Ese débil temblor de su voz, esa vacilante charla de ánimo, ese lastimoso estímulo y esa fe suplicante y aferrada. Aunque todo eso hubiera sido fingido. Si de verdad hubieran sido engañados por una actuación tan magistral, nadie podría culparles. Pero, si realmente se trataba de la voz de un torpe y debilucho, nadie podría ignorarlo. Diálogo transmisión. No soy el único, ¿verdad? Diálogo chica. No lo eres. Diálogo transmisión. Ustedes todavía están luchando, ¿verdad? Aún no han sido engullidos por la debilidad, ¿verdad? Diálogo niña. No hemos perdido. No queremos perder. En lo profundo de su pecho comenzó a surgir calor. Las raíces de sus dientes temblaban, y una pasión diferente a la ira comenzó a desbordarse. La chica no era la única con ese sentimiento. Era una pasión ardiente que envolvió a todo el mundo en un solo infierno. La ansiedad que habían estado compartiendo todos hasta hace poco se convirtió en hoguera de una emoción diferente. Diálogo transmisión. Si están con alguien importante para ustedes, tomen su mano y crean en él. Si están con alguien que no conocen, asientan con la cabeza y asegúrenle que entre los dos estarán mucho mejor. Porque ni ustedes ni esa persona han sido aplastados por la derrota, ni están a punto de dejar de luchar. Y mientras todos ustedes sigan luchando, yo también lucharé hasta el final. Lucharé. Lucharé y ganaré. Al final, estaban en un refugio muy alejado del ayuntamiento. Por mucho que alzaran la voz aquí, por mucho que gritaran que estaban con él, nada de eso alcanzaría los oídos del joven. Sin embargo, el joven parecía aliviado, como si hubiera escuchado las respuestas de la chica y de los demás. Las recibió y proclamó con una voz temblorosa en una emoción creciente. Lucharé, y ganaré. No expresó ninguna duda de si era posible o no. Solo la convicción de que, definitivamente, ganaría. Del mismo modo en que el joven creía que la chica y la gente de esta ciudad no serían aplastados por la desesperación, la niña y los ciudadanos creían que el joven detrás de esa voz prevalecería en la peligrosa batalla que se avecinaba. Lo creían porque ciertamente, esta voz. Diálogo transmisión. Mi nombre es Natsuki Subaru. Soy el usuario de artes espirituales que derrotó al arzobispo del pecado, pereza, del culto de la bruja. Un alboroto estalló ante la revelación de la identidad del joven.
La chica no entendió completamente el significado de esa declaración. Pero fue distinto para la gente que la rodeaba. El impacto fue abrumador y, ciertamente, no en un sentido negativo. Al principio, se sorprendieron, luego, a medida que la comprensión se fue extendiendo, la esperanza y la fe se extendieron de manera explosiva, e incluso el corazón de la niña fue tragado por esa ola de emoción. Diálogo transmisión. Mis compañeros y yo haremos todo lo posible para encargarnos del culto de la bruja en esta ciudad. Así que, por favor, crean en nosotros y sigan luchando. Sostengan las manos de la gente valiosa para ustedes y desechen la parte cobarde de ustedes que quiere rendirse. Y diálogo transmisión. Déjenme el resto a mí. Vítores ensordecedores resonaron e inundaron el refugio con un gran entusiasmo. La expectativa se convirtió en esperanza y, de una sola vez, una única esperanza se convirtió en innumerables esperanzas. La niña miró a su hermano menor en sus brazos y vio la innegable luz que habitaba en sus ojos. Solo para asegurarse, abrazó una vez más con fuerza a su hermano. A cambio, los brazos de su hermano se envolvieron alrededor de su cuerpo y, mientras saboreaba el calor de ese abrazo, la niña miró hacia el techo. Incapaz de ocultar su miedo o aprensión, ese joven asumió, a pesar de eso, las esperanzas de cada persona de esta ciudad y declaró que lucharía. La chica cerró los ojos, dibujando la imagen del héroe cuyo rostro ni siquiera conocía, y rezó para que toda la buena fortuna imaginable recayera sobre él. Porque, seguramente, no debía ser más que un joven común y corriente, luchando por el bien de alguien importante para él. Subaru retrocedió lentamente, alejándose del dispositivo mágico con forma de equipo de sonido. Sudor había empapado completamente su frente debido a los nervios. Apoyándose en una mesa cercana, se limpió toscamente el sudor de la frente. Respirando profundamente un par de veces, de pronto se preguntó si el ruido de su respiración estaba siendo transmitido también por el dispositivo. Pero cuando miró a Anastasia, que estaba a su lado a cargo de operar el artefacto, confirmó que ya lo había apagado completamente. Inmediatamente, fue invadido por el alivio. Diálogo Subaru. Ah, eso fue agotador. Dejó salir un suspiro mientras su cabeza se agitaba con una increíble fatiga. Honestamente, estaba en tal trance mientras hablaba que apenas podía recordar algo de lo que había dicho. No es que lo hubiera olvidado todo, pero los recuerdos eran demasiado vagos en algunas partes. Y eso que todavía tenía en sus manos el discurso escrito por Anastasia. Limpiándose con la manga las gotas que corrían por su barbilla, Subaru notó que la habitación estaba extraordinariamente silenciosa. La gente que había estado viendo la transmisión no había dicho ni una sola palabra. Además de Anastasia, estaban Garfield y Al. Mientras que Julius y Ricardo, que más tarde se unieron a ellos, también estaban de pie en un rincón de la habitación. Ver a toda esta gente, que normalmente era tan ruidosa, completamente mudas, no podía significar nada bueno. ¿Acaso mi incoherente transmisión ha sido tan pésima? Diálogo Anastasia. Natsuki-kun. Diálogo Subaru. Ubaiya. Lo siento. Lo haré mejor la próxima vez. Diálogo Anastasia. Po, ¿que te disculpas? Psico raro. Con el corazón destrozado por la angustia, Subaru soltó una disculpa en el instante en que escuchó su nombre. Mientras, riéndose por su reacción, Anastasia ladeó la cabeza sonriendo. Diálogo Anastasia. Tal vez sea algo raro decirle esto a un psico raro como tú, pero, Natsuki-kun, ¿acaso tú? Diálogo Subaru. Diálogo Anastasia. ¿Acaso fuiste un maestro de la estafa o algo así en el pasado? Diálogo Subaru. ¿A qué viene esa acusación infundada de repente? Como puedes ver, solo soy un estudiante normal común y corriente, o en realidad, en cierto sentido, ya ni siquiera soy un estudiante. Diálogo Anastasia. Ah, no lo digo en un mal sentido. Solo intentaba decir que tu forma de hablar fue exquisita. La manera en que los arrojaste en la desesperación solo para volver a sacarlos de ahí, simplemente fue un impecable uso de la retórica. Haciendo a un lado las protestas de Subaru, Anastasia se rió suavemente con un tajajaja. Pero escuchar esto solo hizo que Subaru estuviera aún más confundido. Diálogo Subaru. ¿Retórica? ¿De qué demonios estás hablando? Me quedé en blanco de inmediato y ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Todas las letras en la hoja de apunte se volvieron ininteligibles y no pude recordar nada de lo que decía después de dejar de leer. Diálogo Anastasia. Así que fue por eso que básicamente ignoraste totalmente nuestro borrador. No te puedes ni imaginar cómo me sentí cuando, de la nada, empezaste a decir cosas que no tenían nada que ver con lo que habíamos discutido, pero, por lo visto, mi preocupación fue innecesaria. Diálogo Subaru. Lo siento mucho por eso.
Pero, en general, debo haber seguido más o menos la hoja de apuntes, ¿verdad? Si hubiera sido tan pésimo lo que dije, me habrías detenido, ¿no es así, Anastasia-san? Las notas en su mano. La hoja de apuntes que había olvidado en el momento más crucial, estaba llena de florida oratoria diseñada para despejar las ansiedades de la gente de esta ciudad. Era un orgulloso conglomerado de las técnicas de negociación de Anastasia, las vastas reservas de proverbios de Garfield, e incluso algunos de los conocimientos contemporáneos de Subaru sobre comentarios pulcros e ingeniosos. A pesar de haber sido incapaz de leerlo cuando realmente importaba, probablemente algunas de las ideas ahí escritas todavía flotaban en su cabeza y terminó incluyéndolas en su discurso de una manera u otra. Diálogo Anastasia. No sé cómo decirlo, pero... Natsuki-kun, tu discurso no tocó nada de lo que había en los apuntes. De eso, de nada. Diálogo Subaru. ¿Eh? Sin ninguna pizca de ambigüedad, las palabras de Anastasia derribaron inmediatamente las especulaciones de Subaru. Poniéndose repentinamente rígido, Subaru miró a los demás para confirmar si esto era cierto. Sin embargo, los 4 restantes solo mostraron su respectiva versión de incomodidad en el rostro cuando la mirada de Subaru pasó sobre ellos. Entre ellos, Julius dio un paso al frente. Y, llevándose una mano al flequillo. Diálogo Julius. Es como dijo Anastasia-sama, Subaru. Tu transmisión no contenía ninguna de las cosas que habíamos discutimos de antemano. En particular, se suponía que debías revelar desde un principio tu logro de matar al arzobispo del pecado, pereza, pero recién en la segunda mitad de tu discurso lo dijiste. Casi hasta el punto de que quería preguntarte qué era lo que estabas intentando hacer. Diálogo Subaru. ¿En serio? Si no lo dije desde un principio, no significa eso que solo he sido un tipo super cualquiera para ellos. Si fue así, podrían haberme detenido. Incluso si tuviera que empezar de nuevo, habría sido mejor que confundirlos. Diálogo Julius. ¿Empezar de nuevo? Eso es impensable. Mientras Subaru empezaba a enloquecer ante las dudas que acababa de confesar Julius, este agitó la cabeza con una expresión de completa seriedad. Luego, casi expresando reverencia hacia Subaru. Diálogo Julius. Fue un maravilloso discurso. Diálogo Subaru. ¿Qué? Diálogo Julius. Da lo mismo que hayas olvidado la hoja de apuntes. Con tu propia habilidad, has logrado algo mucho más allá de nuestras expectativas. No tengo nada más que elogios para tu logro. Es lo mismo que sentí cuando mataste a la ballena blanca y a Pereza. Frente a un aturdido Subaru, Julius solo apiló exageradas alabanzas. Completamente diferente al comportamiento usual de Julius, Subaru incluso pensó que había visto emoción en los ojos del más perfecto de los caballeros. Pero cuando recobró el sentido común, Subaru empezó a sospechar que algo raro estaba pasando. ¿Qué le pasa a este caballero? ¿Podría Subaru haber alterado tanto su compostura? Diálogo Subaru. Deja de bromear. Siempre pensé que tus chistes no eran muy graciosos, ¿sabes? Diálogo Julius. Si eso te sonó como una broma, entonces es solo porque te menosprecias. Pero, por otra parte, tal vez eso es exactamente lo que hizo que tu discurso fuera lo que ha sido. Fue un discurso que nadie más que tú podría haber hecho. Diálogo Subaru. Realmente te estás burlando de mí, ¿no? Teniendo en cuenta la situación crítica en la que se encontraban, las alabanzas de Julius no hacían más que aumentar la frustración de Subaru. Subaru ya se había acostumbrado al sarcasmo de Julius, pero no era el momento de estar discutiendo inútilmente de esta manera. Si el discurso no tuvo el efecto que esperaban, entonces tendrían que idear otro plan lo antes posible. Diálogo Subaru. En lugar de dar fuerza a la gente, si todo lo que hice fue hacer que desconfiaran de nosotros, entonces intentarlo de nuevo no servirá de nada si lo hago yo. La próxima vez, otra persona debería. Diálogo Anastasia. Natsuki-kun, ¿no crees que deberías parar de menospreciarte tanto? Estás haciendo que la gente se sienta incómoda con solo escucharte. Diciendo esto, Anastasia puso fin a los lamentos de Subaru desde al lado. Mirando a Subaru con una mirada de desaprobación en su adorable cara. Diálogo Anastasia. Tu discurso fue excepcionalmente efectivo, pero supongo que tengo que deletreártelo ya que, por lo visto, eres incapaz de darte cuenta por ti mismo. Natsuki-kun, tu discurso fue perfecto de lo que podríamos haber imaginado. Tienes el talento de un verdadero demagogo, Zico. Diálogo Ricardo. Estoy de acuerdo con la joven señorita, ¿sabes? Nia, eso me dio escalofríos. Y esa labia. Haces que parezca fácil, Ni-chan. Así engañaste a Emilia-sama,
a Cruz-sama, a esa niña y también a la dragona de Tierra Pa, que cayeran rendidas ante tus encantos, ¿tengo razón o no tengo razón? Diálogo Subaru. Ambos están diciendo cosas que no puedo dejar pasar. ¿Qué quieres decir con, engañaste? ¿A quién llamas demagogo? Escuchando sus evaluaciones demasiado escandalosas, Subaru levantó la voz, gritando. Pero Anastasia y Ricardo solo se miraron inocentemente y se encogieron de hombros. Y entonces, viendo que todo el mundo parecía seguirles la corriente, Subaru empezó a sospechar que no estaban bromeando del todo. Esto se hizo más evidente cuando vio a Garfield, en cuclillas en el suelo, observándolo. Diálogo Garfield. Capitán. Diálogo Subaru. Garfield, ¿qué opinas? Diálogo Garfield. Después de todo, el capitán es el capitán. Mi asombroso ser tenía razón cuando decidí seguirte fuera del santuario. Eso es lo que creo. Diálogo Subaru. Tus expectativas siempre son demasiado grandes para mí. Diálogo Garfield. Bueno, eso es culpa tuya, ¿no es así, capitán? Garfield se levantó y se acercó a él, mostrando sus colmillos mientras sonreía. Al ver esto, Subaru dejó salir un suspiro a través de sus fosas nasales, y... Diálogo Subaru. En ese caso, huir de mis responsabilidades sería lo mismo que renunciar, ¿no? No quiero que eso suceda, eso es probablemente lo que dije en la transmisión, ¿verdad? Diálogo Anastasia. Es tal y como dices. Anastasia sonrió al ver a Subaru rascándose la cabeza, como si se hubiera rendido por acabar de aceptar esto. Ella sacó pecho ante ese inesperado buen resultado y frotó suavemente su piel de zorro con la mano. Diálogo Anastasia. De eso, has elevado tanto la moral de tuos que me preocupa que decidan hacer algo estúpido. Incluso a nosotros nos llenaste de espíritu, como si estuviéramos, afectaos por la autoridad de ira. Diálogo Subaru. Si exageras así, pensaré que me estás tomando el pelo de nuevo. Si fuera verdad, ¿qué tan bueno sería como producer? Ser alabado una y otra vez solo hacía más difícil que pudiera asimilarlo. Alejándose del torbellino de cálidas miradas, Subaru se acercó lentamente al dispositivo mágico una vez más. Diálogo Subaru. En cualquier caso, que el discurso haya marcado alguna diferencia sería mejor que nada. Esperemos que sea suficiente para evitar más violencia en los refugios. Así que, ¿alguna idea sobre el próximo paso? Diálogo Anastasia. Ahora que los ciudadanos se han calmado, nos hemos ocupado de Tuo, a excepción de la causa principal. Sin embargo, después del discurso de Natsuki-kun, el culto de la bruja definitivamente se ha enterado de nuestras intenciones. Diálogo Subaru. Me pregunto cuál será su reacción. Como ustedes dijeron, aparte del hecho de que será irracional, no hay mucho más que puedan hacer. Y, al mismo tiempo, debemos resolver esto lo antes posible. Independientemente de la eficacia del discurso de Subaru, no cambió el hecho de que los medios para destruir esta ciudad todavía estaban en manos de esos lunáticos. Incluso con todo el optimismo del mundo, lo más probable era que las grandes compuertas de agua serían abiertas a medianoche y que la ciudad entera sería tragada por la inundación. Pase lo que pase, debían terminar con todo esto antes de que eso suceda. Diálogo Anastasia. Y para lograr esto, necesitamos capturar las 4 torres a la vez. ¿Correcto? Diálogo Subaru. Hay 4 arzobispos del pecado y 2 enemigos de los que no sabemos nada. Tendremos que hablarlo con nuestras fuerzas para determinar cómo abordar esto. La captura simultánea de las 4 torres de control era el requisito necesario para salvar la ciudad. Concentrar sus fuerzas como lo hicieron para el asalto al ayuntamiento no funcionaría, ya que, tan pronto como atacaran cualquiera de las torres, existía el riesgo de que las otras 3 abrieran las compuertas. Subaru no confiaba en que pudieran sobrevivir a dicha probabilidad 4 veces seguidas. Frente a 6 grandes enemigos, su fuerza de combate era. Diálogo Subaru. Es una mano difícil. Existe la posibilidad de que se convierta en una repetición de nuestro ataque al ayuntamiento. Pero, si pudiéramos tener al menos una carta más. Diálogo. En ese caso, ¿qué tal un comodín? Mientras Subaru contaba sus fuerzas con los dedos de las manos, una voz interrumpió abruptamente. Sin pensarlo, Subaru se volvió hacia la figura que estaba en la entrada de la habitación, y... Diálogo Subaru. Parece que se te han subido bastante los humos a la cabeza desde la última vez que te vi. Diálogo. No tanto como a Natsuki-san, a quien ahora incluso le dan la responsabilidad de hacer discursos y tal. Nunca pensé que tuviera un héroe entre mis amigos, pero supongo que me equivoqué. Diálogo Subaru. Aún así, sigo sin sentirme cómodo con eso. Viendo a la figura mostrarle una sonrisa traviesa, Subaru se encogió de hombros y se rió. Luego, caminando hacia la entrada,
Chocó los 5 con esa figura sonriente. Viendo esta reunión, el rostro de Garfield también se iluminó. Diálogo Garfield. Amigo Otto. Estás a salvo. Ante la alegre llamada de Garfield, Otto, que había estado desaparecido desde que empezaron los problemas, respondió con un asentimiento de cabeza. Aparte de la suciedad en su ropa, Otto parecía completamente ileso. Uniéndose a ellos, chocó los 5 con Garfield. Diálogo Otto. Apenas escapé con vida. Es un milagro que haya sobrevivido y que de alguna manera haya podido llegar aquí con vida. Me alegra ver que ustedes dos están a salvo. Aunque, sé que ustedes son mucho más difíciles de matar que yo, así que no estaba tan preocupado. Diálogo Subaru. ¿En serio? Pues ahora que lo pienso, yo tampoco estaba tan preocupado por ti. ¿Por qué será? Diálogo Garfield. Yo tampoco lo sé. ¿Será su aura por naturaleza, o algo así? Diálogo Otto. Podrían preocuparse un poco más por mí. En este tipo de crisis, es extremadamente peligroso andar solo por ahí afuera, ¿saben? Pero la verdad era que había conseguido volver a reunirse con ellos de una pieza, así que sus palabras no eran muy convincentes. De todos modos, mientras estaban en medio de este alegre reencuentro, Anastasia dio una palmada con sus manos y se metió en la conversación. Diálogo Anastasia. Vale, cálmate. En primer lugar, es bueno ver que Otto-kun está vivo. Y estoy segura de que hay montones de cosas que quisieran preguntarse sobre lo que han estado haciendo y tú o eso, pero... Deteniendo ahí sus palabras, Anastasia lanzó a Otto una mirada con sus ojos color turquesa. Diálogo Anastasia. Ese llamativo comentario que haces o hace un momento. ¿Podrías decirme a qué te refieres? Diálogo Otto. Lo de un comodín, ¿verdad? Es bastante simple en realidad. Si lo dejaba entrar de inmediato, el hecho de que yo todavía siguiera vivo habría sido completamente ignorado, así que le pedí astutamente que esperara afuera por un rato. Un poco avergonzado, Otto se acercó a la puerta ante el cuestionamiento de Anastasia y le hizo una señal a alguien del otro lado. Precedido por el sonido de los pasos, un nuevo personaje entró a la habitación. Y... Diálogo. Lamento llegar tarde. Una sola frase. Pero con tan solo eso, sus oyentes fueron revigorizados con el sentimiento de haber recibido 10.000 hombres en refuerzos. Junto a la sensación de una ráfaga de viento que pasaba, le seguía la ilusión de una imponente llama que aparecía ante sus ojos, haciendo que sus corazones se estremecieran. Y en realidad, esta reunión verdaderamente tenía ese tipo de poder. Porque la fuerza que habían estado deseando obtener había llegado. Diálogo Reynard. Aunque un poco tarde, yo, Reynard Van Astrea, he venido a unirme a ustedes. Al decir esto, el santo de la espada de la llama roja anunció su intención de unirse a la batalla.